Muy buenas. Si alguna vez se han preguntado cómo se diseñan esas enormes losas de hormigón que vemos en los edificios, este es el sitio. Hoy vamos a desgranar el capítulo 13 de la norma peruana E.060, la que trata sobre las losas en dos direcciones. Vamos a ver cómo simplificar sus reglas clave para que todo quede mucho más claro. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, una intro a lo básico, que es exactamente una losa en dos direcciones. Después nos pondremos con el vocabulario, con sus componentes principales. Luego nos metemos de lleno en el meollo, las reglas para colocar el acero. Veremos un método de diseño simplificado y, para terminar, algo muy práctico, cómo podemos hacer aberturas en las losas de forma segura. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que una losa trabaje en dos direcciones? Pues miren, la gran diferencia con otros tipos de losas es cómo reparten la carga. En lugar de mandar todo el peso en una única dirección, estos sistemas lo distribuyen, como su nombre indica, en dos direcciones. Es como si el peso buscase el camino más corto hacia todos sus apoyos. Y claro, esto las hace súper eficientes, sobre todo en paños que son más o menos cuadrados. A ver, es fundamental saber cuándo podemos aplicar estas reglas y cuándo no. Valen para losas macizas y también para las nervadas, esas que parecen una especie de gofre. Pero ojo aquí, hay una excepción importantísima. Si la losa es de hormigón pretensado, o sea, que lleva cables internos en tensión, los métodos simplificados de este capítulo no se pueden usar. Para eso se necesitan cálculos mucho más complejos. Bueno, para poder diseñar algo, primero hay que conocer sus partes, ¿no? Vamos a ver la terminología clave, el idioma que usa la norma para describir la anatomía de estas losas. Para facilitar el diseño, la norma nos propone algo muy visual. Imaginar que la losa está dividida en carriles. Por un lado tenemos la franja de columnos, que es como la autopista principal, la más ancha, la más robusta y por donde pasa la mayor parte del tráfico de cargas. Y el resto es la franja central, que vendrían a ser las carreteras secundarias, las que soportan un tráfico mucho más ligero. Esta imagen es perfecta, porque muestra que la viga y la losa no son elementos separados, para nada, trabajan en equipo. La norma, concretamente en la sección 13.2.5, nos dice que un trozo de la losa se considera parte de la viga formando una especie de T, y esta forma, claro, es muchísimo más fuerte y resistente que si la viga trabajase por su cuenta. Y aquí tenemos el ábaco. A ver, esto no es más que un engrosamiento del hormigón justo encima del pilar. Es un recurso de diseño súper inteligente con dos objetivos. Primero, evita el punzonamiento, que es básicamente el riesgo de que el pilar atraviese la losa. Y segundo, al haber más espesor, se necesita menos acero de refuerzo en esa zona, que es una de las más críticas. Vale, ya conocemos las partes. Ahora vamos a lo práctico. ¿Dónde y cómo colocamos las barras de acero? Estas son las reglas que nos aseguran que la estructura va a ser segura de verdad. Esta es una de esas reglas sencillas pero absolutamente vitales. Las barras de acero no pueden estar separadas más de 2 veces el espesor de la losa. ¿Y por qué? Pues para crear una especie de malla lo bastante tupida como para controlar bien las fisuras. Si estuvieran muy separadas, el hormigón que queda en medio podría agrietarse sin control. Las esquinas exteriores, las que quedan al aire, son un punto débil. Como no tienen apoyo en dos de sus lados, tienden a levantarse y a retorcerse, y eso genera tensiones de torsión. Por eso, la norma exige un refuerzo especial justo ahí, para coser esa esquina y evitar que se agriete. Y para atar bien esas esquinas, la norma nos da dos soluciones. Podemos poner el refuerzo en diagonal, como se ve a la izquierda, o bien colocar dos pequeñas mallas, una arriba y otra abajo. Las dos opciones funcionan perfectamente. La elección ya depende del criterio del que diseña. Bien, y ahora viene una de las partes más interesantes. No solo es importante saber dónde poner el acero, sino también qué tan largas deben ser las barras. La norma es súper específica en esto, y este diagrama es la clave de todo. Vamos a analizarlo poco a poco. Empecemos por la autopista, la franja de columnas. Fíjense en el armado de arriba, el que va sobre los apoyos. La norma nos da fórmulas, como 0,30 veces la luz para decirnos cuánto debe prolongarse esa barra. Y no es un número al azar, ¿eh? Esa longitud es la mínima indispensable para que la barra se anclaje bien al hormigón y pueda soportar todas las tensiones sin soltarse. Ahora pasamos a la carretera secundaria, la franja central. Como por aquí las fuerzas son menores, la norma optimiza. Nos dice que el refuerzo de arriba solo necesita prolongarse 0,22 veces la luz. Se necesita menos longitud de barra porque hay menos tensión que resistir. Es una forma de no gastar acero de más. Y por último, el refuerzo de abajo, el que va por el centro del paño. Aquí la norma incluye una regla de seguridad que es oro puro. En la franja de columnas, al menos 2 barras deben ser continuas sin cortes.
Esto actúa como un cinturón de seguridad estructural para evitar un colapso progresivo, que es ese efecto dominó terrible cuando el fallo de un elemento provoca el fallo de todo lo demás. Muy bien, pasemos ahora al método de diseño directo. Es una herramienta potentísima y simplificada para calcular los momentos flectores, pero mucho cuidado, tiene unas limitaciones muy estrictas. Para poder usar este atajo en el diseño, la estructura tiene que pasar una especie de examen. Hay que cumplir con toda esta lista. Tener un mínimo de vanos continuos, fallos que no sean demasiado alargados, luces que sean parecidas entre sí y que la carga de uso no sea desproporcionada respecto al peso propio. Si falla en uno solo de estos puntos, nos tenemos que olvidar del método y hacer un análisis más detallado. Bueno, pues el corazón de este método es esta fórmula. Si se parece mucho a la de una viga normal, es porque la idea es la misma, calcular la cantidad total de momento flector que hay en el paño. Pensemos que esto es como calcular el tamaño total de una tarta. El siguiente paso será ver cómo repartimos los trozos. Y para repartir ese tarta de momentos, la norma ya nos da los porcentajes hechos, no hay que inventar nada. Por ejemplo, en un vano de extremo nos dice que el 70% del momento total va al apoyo interior, el 57% al centro del vano y así. Simplemente aplicamos estos factores y ya sabemos cuánto acero de refuerzo poner en cada zona. Y llegamos al último punto, uno súper práctico, las aberturas. En casi todos los proyectos hay que pasar tuberías, conductos, instalaciones, en fin. Vamos a ver cómo la norma nos da unas reglas sencillas para hacer estos huecos sin tener que volver a calcular toda la estructura desde cero. La regla de oro aquí es, dime dónde está el hueco y te diré cómo de grande puede ser. La zona más segura para hacer una abertura es donde se cruzan dos carreteras secundarias. Ahí podemos hacer casi lo que queramos. En cambio, en la zona más delicada, donde se cruzan las dos autopistas, las aberturas tienen que ser muchísimo más pequeñas para no cortar las líneas principales de carga. Y aquí está la cláusula de escape definitiva que tiene toda buena norma. Si se puede demostrar con cálculos rigurosos que la estructura sigue siendo segura, nos podemos saltar las reglas simplificadas. Al final, el análisis detallado siempre tiene la última palabra sobre la regla prescriptiva. Todo esto nos deja con una pregunta bastante interesante sobre la filosofía que hay detrás de las normativas de construcción. ¿Cómo logran estas reglas, que son simplificaciones, encontrar un equilibrio entre hacer más fácil el trabajo del día a día y a la vez no perder de vista la complejidad real del comportamiento de una estructura? Es una reflexión sobre ese pulso constante entre la simplicidad y la precisión en el mundo de la ingeniería.